Buenas noches, compañeros, licenciado. Vamos a hablar acerca de la asignatura de costos. Mi nombre es Leonardo Rubén Cáceres Coloma y estudio lo que es la carrera de Contabilidad y Auditoría. Empezaremos con el objeto de costo y 3 ejemplos. El objeto de costo es cualquier cosa para la cual se desea la medición del costo. Identificar el costo de algo en particular. El costo se mide en productos, servicios, actividades y procesos de atención al cliente. Como podemos ver ejemplos, el costo de producir una chaqueta, el costo de implementar un manual de salud y seguridad ocupacional, o el costo de procesar información, facturas, documentos del departamento de contabilidad. La siguiente pregunta es, defina los costos directos e indirectos. Costos directos. Se relacionan con el objeto de costo en particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico, es decir, se los puede cuantificar directamente al bien que estamos produciendo. Los costos indirectos, en cambio, afectan al proceso productivo en general, por lo que no se puede asignar directamente al objeto de costo, es decir, no se puede cuantificar de manera específica al producto que se está produciendo. ¿Por qué los gerentes consideran que los costos directos son más exactos que los indirectos? Los costos indirectos se asignan mediante estimación, intuición o prorrateo. Un mal procedimiento de cálculo en los mismos generaría errores en los valores de producción y por ende en los cálculos de rentabilidad. Mencione 2 factores que afecten a la clasificación de los costos indirectos. La importancia relativa del costo en cuestión. Esto significa que cuando el monto de un costo es demasiado pequeño, es imposible atribuir ese valor a un objeto de costo en particular. Otro factor es la tecnología disponible para recopilar información. Las mejoras de la tecnología para recopilar información permiten determinar cada vez más costos directos y así evitar cargar bastantes ítems como costos indirectos. Explique la definición de costos fijos y variables. Cite ejemplos de cada uno. Los costos fijos son aquellos que la empresa debe incurrir, produzca o no. Se mantiene estable en su totalidad durante un periodo de tiempo determinado y no depende de la cantidad o volumen de producción. Un ejemplo o ejemplos de estos pueden ser el arriendo del local de la planta de producción, los sueldos del personal, el aporte patronal del personal, etc. Los costos variables, en cambio, son aquellos que aumentan o disminuyen en forma directamente proporcional a la cantidad o volumen de producción. Ejemplos: compra de madera para la producción de muebles, energía eléctrica de la planta o el valor hora de la maquinaria de producción. Mientras mayor producción exista, un mayor consumo de estos bienes o de estos materiales los voy a realizar. Si reduce la producción, en este caso, reduce el consumo de estos materiales. Explique por qué los costos unitarios se deben interpretar con precaución. Los costos unitarios subestiman a los costos totales. Por eso es importante que cualquier análisis se realice en base a costos totales. Al momento que estamos subestimando valores, generaríamos una información errónea o los datos para realizar nuestros cálculos de rentabilidad o de producción pueden resultar afectados. Explique las diferencias desde el punto de vista contable entre empresas comerciales, manufactureras y de servicios. La empresa de servicios se dedica a brindar apoyo a las demás empresas mediante un producto intangible, es decir, un servicio. No emplea ningún proceso de transformación, por lo tanto su producto no tiene estructura física. Los costos de la empresa de servicios están conformados por 2 elementos: mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En cambio, la empresa comercial, su actividad principal es adquirir bienes, llamados también mercancía, de unos distribuidores o de una fábrica, y suministrárselos a unos clientes.
sin realizar ningún tipo de transformación estructural al producto. Es decir, estas empresas se dedican a la venta de bienes. El costo de la mercadería está dado por el precio de compra, al cual se le adicionan ciertos valores necesarios, como por ejemplo porcentaje de utilidad, porcentaje de gastos administrativos, y esto sirve para determinar un precio de venta con el cual se le coloca en el mercado. La empresa manufacturera, también conocida como empresa de producción, se dedica a la transformación de la materia prima y de los materiales en productos elaborados. Los costos de las empresas manufactureras estarán integrados por tres elementos: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Distinga entre costos inventariables y costos del periodo. Los costos inventariables son aquellos costos que se consideran como activos en el balance general y que se convierten en un futuro en costo de los productos vendidos tan solo cuando el producto se lo vende. En cambio, los costos del periodo también son conocidos como gastos de operación y son aquellos costos que se reflejan en el estado de resultados, es decir, se tratan como gasto contable dentro del periodo en que se incurre. Vamos a definir algunos términos que se utilizan en lo que es costos. Materia prima directa. La materia prima directa corresponde o son los elementos en su estado natural que no han sufrido ningún proceso productivo, es decir, no han sufrido modificación. Los materiales directos. Representa el costo de los elementos que pueden ser identificados, medidos y valorizados exactamente en una sola unidad de un producto terminado. Corresponde cuando la materia prima ya ha sufrido un proceso de transformación. En estos dos casos podemos diferenciar. Materia prima directa puede ser el cuero de la vaca para la fabricación de chompas y el material directo podría ser un cierre, un bolsillo, un botón para la misma fabricación de chompas. En un caso la materia prima el cuero no está procesado y pasa a un proceso de refinamiento y cosas así hasta llegar a la chompa, y en cambio los botones, los cierres, estos ya están transformados, así que en un caso es materia prima, en el otro caso es un material directo. Mano de obra directa. Es la fuerza laboral que realiza las labores propias o reales de producción, es decir, aquellos empleados que transforman la materia prima o los materiales en productos totalmente elaborados. Otro término, mano de obra indirecta. Es la fuerza laboral que no transforma la materia prima o los materiales en un producto terminado, pero que sirven de asesoría o apoyo en la misma. Costos indirectos de fabricación. Es el tercer elemento del costo y lo conforman aquellos costos que, siendo necesarios para la producción, no es posible determinar de forma precisa la cantidad que corresponde a una unidad producida, es decir, no se pueden cuantificar de forma directa. Los costos primos son todos los costos directos de producción, es decir, mano de obra directa y el valor de materiales o materia prima directa. Los costos de conversión. Los costos de conversión representan los costos de la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Explique cómo se realiza el informe financiero de costos de productos fabricados y vendidos. Bueno, este informe se lo puede presentar de manera detallada o de manera corta y tiene tres secciones, que son la sección del costo del proceso productivo. Muestra en forma detallada los costos incurridos en materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación durante un periodo. La segunda sección es la sección de costos del producto terminado. Esta nos muestra a través del juego de inventarios de los productos en procesos cuánto costó la producción que se terminó en un periodo determinado.
Y por último tenemos la sección de costos de los productos vendidos. Esta sección nos muestra cuánto costó la producción que se vendió en un periodo determinado. Como podemos ver, esta es una forma de presentación, la resumida, de un estado de costo de los productos vendidos. Podemos identificar la sección del costo del proceso productivo, donde tenemos la suma de los costos de los materiales directos, la suma de los costos de la mano de obra directa, la suma de los costos indirectos de fabricación, y esto nos da un total de los costos de producción. La siguiente sección es la sección del costo del producto terminado. En esta tenemos el inventario inicial de productos en procesos, más los costos de producción, menos el inventario final de productos en proceso, nos da el costo del producto terminado. Con esto podemos avanzar a la tercera sección, que sería la sección del costo de los productos vendidos, en el cual sumamos el subtotal de los costos de los productos vendidos más la variación CIF y tenemos el costo de los productos vendidos. Esta información la hemos tomado del libro base de contabilidad de costos, y espero que haya sido de su agrado y que sirva para expandir sus conocimientos. Gracias.